Buenos días, queridos hermanos. Habla el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Poder de lo Alto, aquí en Lima, Perú. Hoy, 3 de julio del 2022. Y en esta mañana vamos a continuar con la predicación en el libro de Marcos. Seguimos en el capítulo 6 y el día de hoy vamos a estar viendo la muerte de Juan el Bautista. Así que en esta mañana les pido que si tienen una Biblia a la mano, usted pueda tenerla ahí y abrirla en el capítulo 6 de Marcos, que vamos a tener la lectura del verso 14 hasta el versículo 29, donde se nos relata este acontecimiento sobre la vida de Juan el Bautista. Así que sin más preámbulo, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones y también mostrándonos lo que nosotros debemos aplicar de esta palabra en nuestras vidas. Oramos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu preciosa palabra. Señor, sé tú tocando vidas, sé tú obrando, Señor, en cada corazón. Sé tú, Padre, ministrando de acuerdo a la necesidad de cada persona. Señor, que tu palabra sea, Señor, tocando y afectando cada área de nuestras vidas. Y donde haya necesidad, Señor, de un toque sanador, seas tú tocando, seas tú sanando, liberando, restaurando, trayendo luz, Señor, para poder ser guiados a las decisiones que tú quieres que tomemos. Padre, nos ponemos en tus manos y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bien, vamos a tener la lectura en esta mañana de este pasaje. Marcos capítulo 6, versos del 14 al 29, que nos relatan este acontecimiento de la muerte de Juan el Bautista. Y dice así la palabra de Dios: oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno, en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, sus discípulos vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bien, hasta aquí el relato de la muerte de Juan el Bautista. Los
Pasajes paralelos los encontramos nosotros también en Mateo capítulo 14, versos del 1 al 12, y Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9. En sí, Marcos es el que detalla de una manera un poco más extensa este acontecimiento y se ve como un paréntesis, si se puede decir, a lo que está aconteciendo en ese momento. En este momento, Jesús, como lo vimos la semana pasada, ha enviado a sus discípulos de dos en dos a una misión práctica de todo lo que ellos han estado viendo, han estado aprendiendo de parte de Jesús, cómo Jesús ha estado ministrando, la autoridad que les ha demostrado a través de su vida, a través de esa vida de comunión con el Padre que le ha investido de ese poder, de esa autoridad, de tal manera que Él tiene poder, como ya lo hemos visto a lo largo de este Evangelio, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la naturaleza y también sobre los espíritus inmundos. Entonces Jesús, decíamos la semana pasada, que es lo que Él ataca, es la raíz del problema en la raza humana, es la influencia del enemigo, es la influencia que las personas que no están bajo el control, bajo el dominio, el señorío de Cristo, se encuentran bajo el poder de las tinieblas. No importa cuán buena gente sea esa persona, no importa la religión que tenga, no importa cuáles sean sus principios, cuáles sean sus valores, si no tienen a Cristo, indudablemente eso viene a ser, como dice el mismo Señor en su palabra, trapos de inmundicia. No califican para poder agradar a Dios ni alcanzar la salvación. Por eso es tan importante entregarle su vida a Jesús, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ningún otro hay salvación, porque no ha sido dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos. Por eso Juan también, al principio de su evangelio, nos muestra la deidad de Cristo y nos muestra de que la única manera de ser hechos hijos de Dios, ser considerados hijos de Dios por Dios mismo, es haber creído en Él y haberle entregado nuestras vidas. Él es el que ha puesto las reglas para que nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios. En vida como hijos, entrar en esa relación íntima y luego cuando partamos de este lugar, de este mundo físico, entrar directamente a la presencia de Dios. Entonces vemos de que aquí hay un paréntesis, ellos están desarrollando ese ministerio, han salido a las aldeas vecinas a cumplir con este ministerio, esta fase práctica, poner en práctica la autoridad que han recibido de parte de Jesús sobre los espíritus inmundos y las enfermedades. Y entonces vemos aquí que aparece, Marcos introduce este relato de la muerte de Juan el Bautista. Ahora, esto también va a marcar un inicio dentro del ministerio de Jesús, como que Jesús ahora comienza, luego de este acontecimiento, a retirarse a Galilea y prepararse específicamente para ir a Jerusalén y enfrentar la cruz, cumplir el propósito para el cual Él vino a esta tierra, para presentarse como ofrenda, Él mismo también como sumo sacerdote, presentar su vida voluntariamente, como dice Juan. No es que nadie me quita mi vida, yo la pongo. Él la pone voluntariamente para luego imputarse el pecado de toda la humanidad en esa cruz y sellar un pacto con mejores promesas con todos los que le abren su corazón y le entregan su vida completamente. Entonces, como que va a haber también un cambio dentro de lo que es la atmósfera del ministerio de Cristo. Entonces, vemos aquí que hay como un paréntesis de ese trabajo misionero, ese trabajo práctico de los 12, luego también lo que es el reporte a su retorno y
aunque Marcos no nos relata en este pasaje qué estuvo haciendo Jesús en ese tiempo, indudablemente damos por sentado de que Él continuó haciendo su obra, continuó predicando la palabra, porque esa era su prioridad. Y Marcos justamente nos muestra eso, de que la premura de la predicación del Evangelio, y por eso también ahora apremiadamente los envía a sus discípulos. Por eso dice, no lleven cinto, no lleven estas cosas. El mensaje amerita que sea con prontitud. Indudablemente Él no se quedó a descansar, se quedó a seguir trabajando o de repente a cumplir una labor intercesora, pero todo dentro del marco de la voluntad del Padre. Así que vemos que Marcos introduce este acontecimiento y indudablemente se empieza a extender mucho más la fama de Jesús. Por eso dice el versículo 14, oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Indudablemente que Herodes estaba atormentado, quería acallar su conciencia, quería no sentirse culpable, tenía remordimiento por lo que él había hecho con Juan el Bautista, por el mismo testimonio de lo que nos dice Marcos. Sabía que era un varón justo, era una persona que le escuchaba de muy buena gana, pero él no tenía entre sus planes quitarle la vida. Pensó tenerlo de alguna manera protegido, ¿no? Teniéndolo en la cárcel, y de esa manera también evitar de que Herodías por algún otro medio pudiera quitarle la vida, que era su deseo. Entonces él decía, mejor lo tengo yo custodiado aquí y yo lo protejo, lo cuido, ¿no? Pero sin embargo eso no pudo tener efecto en cuanto a lo que el plan ya estaba esperando, el momento oportuno. Y como nos dice este texto, dice que ese momento oportuno llegó. Ahora es interesante ver de que este Herodes oyó de la fama de Jesús, pensó, lo relacionó, porque también habían otros comentarios, habían otros conceptos con respecto a Jesús. Él decía, por eso, ¿no? Actúan estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Y es porque Juan se había caracterizado por ese mensaje confrontativo, ese mensaje que no tenía, como se dice, pelos en la lengua, que enfrentaba el pecado, tanto así que enfrentó a esta misma autoridad, sucumbía, movía los cimientos de esa falsa autoridad, porque la verdadera autoridad le había sido dada de parte del Padre, de parte de Dios. Desde el vientre de su madre, él había sido separado para esa labor y la había cumplido a cabalidad. Y es interesante porque Juan el Bautista es el prototipo de un creyente lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista es el prototipo de ese hombre, de esa mujer de Dios, que Dios espera de cada uno de nosotros, que estemos asidos a la verdad, que no tengamos componendas, que tengamos un mensaje que refleje la voluntad perfecta de Dios, y no temer, porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros y Él cumplirá su propósito en nosotros. Indudablemente que nos va a demostrar también que la vida del creyente verdadero no es fácil. Y Jesús también predicó con respecto a eso. Dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. También cuando Jesús fue martirizado, dijo, si del árbol verde todavía hacen estas cosas, ¿cuántas cosas no harán también con ustedes? Parte del sufrimiento, parte del martirio, también es parte, por decirlo así, de la vida, de la experiencia de un verdadero creyente, porque nosotros no somos de este mundo, pero el Señor nos guardará del mal. Y si en algún momento
tenemos que morir por causa del Señor. Tenemos por seguro, como Él dice, que si perseveramos hasta el fin, entonces tendremos victoria, porque nuestra ciudadanía no está aquí en el mundo, sino que nuestra ciudadanía está escondida en Dios. Entonces vemos de que este Herodes, que popularmente era llamado rey, aunque no lo era un gobernante, era un gobernador llamado el tetrarca, que él, digamos, tenía influencia sobre algunas provincias dentro de mismo Judea, en Galilea, Perea, y él ejerció ese dominio, ese gobierno desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo. Prácticamente todo el ministerio terrenal de Jesús, este hombre reinó, ejerció su autoridad, su ministerio, su gobierno. Entonces, él provenía, ya los Herodes tenían una fama caracterizada por intrigas, por violencia. Vemos a Herodes el Grande, que trató también, cuando vio el cumplimiento de la profecía, trató de matar a los niños y de esa manera también acabar con aquel que amenazaba su reino, por decirlo así, el Mesías prometido. Pero Dios lo protegió, lo guardó, porque tenía que cumplirse el propósito de Dios. Entonces era una familia marcada por esas intrigas y violencia que ellos mismos ejercían. Entonces él aparece como un príncipe sensual, astuto, caprichoso, cruel, a veces débil, sin escrúpulos, supersticioso, como vemos en este pasaje, y también déspota. Es lo que podemos nosotros extraer de lo que la Biblia nos muestra de estas actitudes de este gobernante, de Herodes Antipas. Prácticamente era un prototipo de lo que fue el rey Acab bajo la influencia de Jezabel. Y por eso había esa identidad no definida con respecto a lo que él tenía que hacer con con Juan el Bautista. Entonces oyó él la fama de Jesús. Era algo que ya estaba generalizado, mucha gente hablaba de esta situación y le dio un plus, ¿no? Dijo, él tiene mayor poder porque ha resucitado de los muertos, se ha podido vencer la muerte. Entonces eso ha incrementado su poder. Ya no solamente tenía poder y autoridad, sino que también podía él mostrar ese poder sobrenatural que para ejercer estos milagros. Por eso estos maravillosos poderes obraban por medio de él. Es como Elías, que también era un hombre sujeto a pasiones, pero hacía de que el cielo pudiera ser cerrado y pudiera ser abierto. Y otros también coincidían o también tenían ese concepto de Jesús. Ahora, por eso él luego dice o confiesa ese asesinato de alguna manera. Dice, no puede ser, es aquel que yo decapité. ¿No? Él dice ahí, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano mayor. Y aquí nos muestra por qué es lo que desencadenó a esta muerte de Juan, a esta ejecución de Juan. Entonces, como decíamos, Juan confrontaba el pecado, Juan denunciaba el pecado, y Juan fue contra Herodes y le dijo, la mujer que tú tienes es mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla. Y entonces Herodías, de alguna manera,
se fastidiaba, Herodías se sentía incómoda, porque Juan seguramente cuando ellos paseaban por la calle con la corte le decía, predicaba y confrontaba esa situación de pecado de este gobernante, y entonces eso incomodaba, molestaba, le hacía sentirse realmente humillada de alguna manera por esa denuncia. Y entonces, por eso veía la manera, quería deshacerse de Juan. Y por eso, de alguna u otra manera, como dice aquí, dice, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Es decir, ponía gente allí para que lo estén observando, les mandaba de repente una guardia para que lo observen. Recuerden de que él predicaba en el desierto, y también nos dicen los evangelios de que muchos soldados iban, muchos de los religiosos iban, y más bien él les predicaba. Le decía a los soldados, ustedes tienen que conformarse con su paga y no hacerlo las cosas indebidas. Entonces iban a aprenderlo, pero al final tenían confrontados, venían ellos de alguna manera incapaces de poder prenderlo porque veían en él tal autoridad. Y quizás venían y le daban el reporte a Herodías y decían, no podemos, es un hombre santo. Entonces le acechaba, pero estaba con las manos atadas, no podía hacer uso siquiera de la guardia personal suya para de alguna manera encargarse de desaparecer a Juan. Entonces el mismo Herodes puso ese límite. Dice que le acechaba y no podía, versículo 20, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Lo apresó. Quizás le dijo, te voy a apresar para que ya dejes de humillarnos, dejes de denunciar. Entonces, al menos aquí vas a dejar de molestarnos, y yo también te voy a preservar la vida, porque te estoy haciendo un favor. Porque si estás en las calles, en algún momento, alguien, mejor dicho, ella, puede mandar matarte. Y así que mejor te guardo yo aquí, te protejo, te escucho, ¿no? Y él tenía remordimiento. ¿Cuántas personas muchas veces escuchan el mensaje del evangelio, son confrontados o dicen, sí, qué bonita palabra, Dios me habló, pero no, sus vidas no son cambiadas, sus vidas no son transformadas, porque realmente no quieren dejar esa forma de vida que ellos tienen. Esta es una de las características que encontramos en Herodes. Tenía remordimiento, le escuchaba de muy buena gana. Él también decía, sí, yo creo en Dios, pero no le creía a Dios. Dios le estaba diciendo a través de Juan el Bautista, tienes que dejar esa mujer, tienes que arrepentirte, no es lícito tenerla. Pero él no hacía caso a ese mensaje. Quizás le escuchaba de otros temas, pero cuando llegaba a ese punto, él volvía atrás. Entonces solamente sentía remordimiento, pero no llegaba al arrepentimiento. Es la vida de muchas personas, quizás sea tu vida también, que ahora Dios te está confrontando con algún área de tu vida que tienes que cambiar. Sabes o estás entendiendo que la religión no te salva, que aún esa religión que te estás viviendo es una mentira, porque es una mentira universal de que todos los caminos conducen a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. La misma palabra de Dios va a traer luz a tu mente, a tu entendimiento. Dios mismo está hablando, Él pone las reglas de juego para poder entrar a su reino, para formar parte de su reino, de su familia, para que tú te conviertas realmente en un hijo, en una hija de Dios.
Dios. Dice que a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, serán hechos hijos de Dios. Y tú puedes ver realmente el billete falso con el billete verdadero al compararlo con la palabra de Dios. Muchas religiones se fundamentan, dice, en la palabra de Dios. Pero tú tienes que meterte en la palabra de Dios para saber cómo es lo que Dios ha manifestado realmente, cuáles son las reglas de juego, qué es lo que Dios ha establecido para que tú realmente te conviertas en un hijo, en una hija de Dios y formes parte de su reino. Porque muchas religiones tienen apariencia de piedad, tienen aparentemente todos los principios de Dios, pero cuando tú entras a la Escritura te das cuenta de que no todo es real, no todo es verdadero. Mucha gente en su religión vive en idolatría, adora imágenes, adora a otras personas, adora su trabajo, se adora a sí mismo. Y vemos en la misma Biblia que Dios está diciéndoles cual Juan delante de Herodes, diciéndole: esto es pecado, esto no me agrada, tienes que arrepentirte, tienes que dejar la idolatría, tienes que dejar esa vida de adulterio, de fornicación, esa vida de mentira, porque todo pecado te separa de Dios. No hay pecados grandes ni pequeños, como dice la religión, que hace pecados veniales, pecados mortales. No, dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. No importa qué pecado sea, no importa si una persona es un violador, un borracho, lo que sea. Lo que importa es que si vivimos en pecado le estamos dando un asidero legal al enemigo para destruir nuestra vida. La Biblia dice que Él ha venido para hurtar, matar y destruir, pero Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, vemos aquí que la Biblia es la que nos va a mostrar realmente el camino, nos va a mostrar qué es lo que le agrada a Dios, porque Dios nos ha creado para servirle, para agradarle, para hacer su perfecta voluntad, y su voluntad está reflejada en su palabra. Esta es la constitución política de aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. No son algunas cosas, es como la constitución, es como las reglas que el mundo ha impuesto. Tú no puedes sacar brevete si no te sujetas a las reglas de tránsito. Tú no puedes decir: no, si a mí me da la gana me paso la luz roja. Y si te pasas la luz roja, te tienes que enfrentar a la ley, porque has quebrantado un principio. Si tú quieres ser ciudadano de un país, tienes que aprender cuáles son las leyes establecidas en ese país. No puedes venir y quebrantarlas alegremente. Por eso tienes que seguir una serie de capacitaciones, una serie de requisitos para convertirte en ciudadano de un país. Ahora, si en el plano natural eso es algo que tiene que hacerse sí o sí, ¿cuánto más para el reino de los cielos, mi querido amigo, hermano? Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Y eso también se encuentra en tu Biblia. Por eso lee tu Biblia y aplica tu Biblia. Por eso Jesús dijo que tenemos que escudriñar las Escrituras. Entonces no seas como Herodes, que quizás a similitud de Juan el Bautista, en esta hora Dios te está hablando a través de este mensaje. Y no solamente digas: uy, qué temor, no, ojalá no me pase eso. No, te va a pasar si no te arrepientes, te va a pasar si no cambias, porque lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Es una ley natural y es una ley espiritual. Entonces, vemos que Herodes era confrontado, pero no cambiaba de actitud, no se arrepentía de una manera genuina. Y entonces, lamentablemente, llegó el momento. Versículo 21 dice: pero venido un día,
un día oportuno. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea. Entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Vemos aquí que Herodes, bajo la influencia del alcohol y de la sensualidad, ¿no? Porque esos bailes eran sensuales y todo lo demás, no nos dice cómo estaba ataviada la hija de Herodías, pero indudablemente era una chica sensual, joven, bella, y con sus movimientos y todo lo demás cautivó no solamente a él, sino también a aquellos que estaban allí en esa cena de cumpleaños, y de tal manera que él se olvidó, y además era su naturaleza, era un adúltero, era una persona que vivía en incesto, ya que Herodías realmente era su sobrina y era esposa de Felipe, su hermano. Él se divorció de su esposa para tomarla a ella por mujer. Entonces era parte de su carne la que estaba fluyendo en ese momento. Y él dijo: wow, la hija está mejor de repente que la madre. Y bajo la influencia del trago, bajo la música, la sensualidad y todo lo demás, esto lo arrastró en su carne a tomar un voto a la ligera. Y hermanos, eso también nos lleva a la reflexión. ¿Cuántas veces nosotros, en vez de vivir una vida de madurez, una vida realmente basada en la palabra, tomando nosotros responsabilidades delante de Dios, entonces asumimos situaciones? Sí, hay otro extremo. La Biblia nos dice que no nos comprometamos delante de Dios, pero eso nos lleva a nunca comprometernos. Y el sinónimo en la vida cristiana que se asemeja más en todo a una vida consagrada es el vivir una vida comprometida. Somos santos, somos separados para Dios, y la manera de ver y de testificar de que somos consagrados para Dios es vivir una vida de compromiso. Pero Dios quiere que seamos comprometidos con Él conscientemente y no hacer voto a la ligera, basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, sino realmente conscientes de que sí vamos a cumplir porque hemos dado nuestra palabra y porque vamos a esforzarnos, y con la ayuda de Dios vamos a cumplir con lo que estamos poniendo delante de Dios como un compromiso. ¿Cuántos nos hemos comprometido a serle fieles a Dios? Y sin embargo, hermanos, vemos ahora en la iglesia cuánta contaminación, cuántas cosas que no le agradan a Dios. La iglesia se ha ensuciado con el humanismo, se ha ensuciado metiendo cosas del mundo a la iglesia, tomando de alguna manera como excusa de que es para atraer a las personas del mundo. Claro, la carnalidad va a atraer a las personas del mundo. No podemos convertir a la iglesia, al local de la iglesia, en una discoteca, en un lugar donde la gente se sienta como en ese ambiente donde antes frecuentaba, solamente de que ahora se cantan canciones cristianas. No es así. Tenemos que nosotros ser guiados por Dios. Tenemos que nosotros hacer la voluntad de Dios. Vemos en el ministerio de Juan el Bautista que su ministerio no era un ministerio popular. No todos tenían ese concepto de aprobación con él. El caso de las autoridades, porque él renunciaba al pecado. Mucha gente que no quiere renunciar a su pecado dice: no, acá el pastor es legalista, el pastor es machete, el pastor esto.
Entonces se van a una iglesia light, porque hay iglesias ahora para todos los gustos, para todo tipo de gente. Pero hermanos, Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Que no nos amoldemos, Pablo va a decir, que no nos amoldemos a este sistema, sino que seamos renovados. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el espejo que nos confronta. Y Dios nos dice ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, ese ministerio confrontativo no va a ser popular, no va a ser aceptable ni agradable para aquellas personas que juegan a la religión, pero no quieren renunciar a su pecado. Que es fácil ser cristiano 2 horas a la semana mientras uno está reunido en un local, pero el Señor quiere que vivamos en integridad las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días al año. Entonces, nosotros tenemos que tener ese compromiso y no ser como Herodes, porque Herodes tomó ese voto a la ligera. Herodes se dejó llevar por la adrenalina, por las emociones, por la carnalidad. ¿Y cuántos han hecho de repente un voto a la ligera y después han tenido que asumirlo? En los Salmos dice de que el justo, aunque haya jurado en contra suya, muchas veces va a tener que asumirlo. Pero Dios no quiere que hagamos cosas que después nos afecten y añadan tristeza, como Jefté, que hizo un voto, que él dijo: si yo venzo en esta batalla, si yo venzo al enemigo, voy a presentar en holocausto lo primero que salga a mi encuentro cuando yo regrese en victoria. Y salió su hija. Y dice el libro de Jueces que él tuvo que presentarla, cumplir con esa palabra. Hermanos, tenemos que hacer un voto, pero guiados por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad y Él nos va a dar la ayuda, los recursos para nosotros poder cumplir. Muchas veces hemos hecho votos. Nos acordamos de Jacob y le dijo: Señor, no tengo nada, pero si tú me bendices, yo te daré de todo lo que tú me bendices la 10ª parte. Y así mucha gente ha hecho voto de consagración, ha hecho votos delante de Dios, compromisos, y gracias a Dios que lo cumplieron. Y Dios añadió mayor bendición a sus vidas, porque Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta sobreabundar, pero sobre la persona de manera individual. Cuando nosotros honramos, somos honrados también. Entonces, por eso, hagamos el voto y cumplamos con lo que lo hemos presentado a Dios. Y vemos algo más también, algo que cuando se torna en el aspecto negativo, nos muestra el poder de la influencia. Dice aquí, entonces, que danzó Herodías. La hija de Herodías danzó y agradó a Herodes y a los que estaban en la mesa, y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre, inmediatamente salió ella hacia su madre y le dice: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y vemos aquí, hermanos queridos, cuán positiva y cuán negativa puede ser la influencia de nosotros los padres sobre nuestros hijos. Como padres, ¿cómo estamos asumiendo nuestra responsabilidad? Estamos fundamentando la vida de nuestros hijos bajo los principios ineludibles
los principios no negociables de Dios y de su palabra, porque la Biblia nos dice que herencia de Jehová son los hijos, pero Dios no nos ha dado para administrarlos, para fundamentarlos, para guiarlos, para ministrarlos constantemente. En Deuteronomio 6, ahí está la Shema, los principios establecidos. Cuando Dios le dice al pueblo de Israel, cuando salgas y vayas por el camino, le dirás a tus hijos, bendecirás a tus hijos, pondrás los principios de la palabra de Dios, el temor a Dios sobre todas las cosas. Pero aquí indudablemente Herodías no era una mujer de Dios, no era una madre fundamentada en los principios de Dios, sino era como una Jezabel, era una mujer malvada, una mujer controlada por su carne, influenciada por el enemigo, que ha venido a hurtar, a matar y destruir. Y esa influencia la volcó sobre su hija. Tanto así que su hija va y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que pida? Y ella le ordena esta orden macabra, y ella inmediatamente cumple con ese deseo pervertido, malévolo, sanguinario de su madre. Entonces, hermanos, ¿cómo estamos llevando a cabo nosotros nuestra influencia sobre nuestros hijos? Mucho cuidado, porque dicen, podemos de alguna manera nosotros tener un aire de espiritualidad y decir, no quiero entregar la educación a mis hijos a un estado corrompido, pervertido, con principios contrarios a la palabra de Dios. Pero recordemos que la primera escuela donde se pone el fundamento, los principios firmes, es en el hogar, no es en la escuela dominical, no es en la iglesia, no es en el colegio. Estamos diciéndole con mis hijos, de repente, no te metas. Pero nosotros podemos estar sembrando en la vida de nuestros hijos una influencia que no es del todo conforme a la voluntad perfecta de Dios. Tenemos un día que dar cuenta delante de Dios. Todos, aún mismo, yo mismo, me siento aludido por esta palabra. No es fácil, no es fácil. Por eso tenemos que vivir una vida constantemente llenos del Espíritu Santo, controlándonos por la presencia de Dios en cada área de nuestras vidas. Tu influencia puede ser tremendamente positiva y de bendición para tus hijos, pero también puede ser tremendamente negativa, como vemos en el caso de Herodías sobre su hija. Entonces es imposible que nosotros evadamos esa responsabilidad. Tenemos que vivir vidas consagradas, comprometidas, santificadas, para ser de influencia y de bendición a nuestros hijos y nuestros hijos a sus generaciones. Que esa sea nuestra oración, que esa sea nuestra actitud, ese sea nuestro trabajo constante delante de Dios. Y vemos que ella va prontamente y dice en versículo 26, y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. ¿Qué es lo que importa más, hermanos? ¿El qué dirán? ¿Tu apariencia delante de la gente? ¿Tu posición? ¿O lo que Dios quiere que tú pongas como principio sobre tu vida? Mostrar carácter, mostrar realmente que tú tienes valores que no son negociables. Reconocer, me equivoqué, tomé un voto a la ligera, no me importa si me dicen a mí que no cumplí. Por último, todos estaban hasta borrachos en ese momento y ni siquiera eran conscientes. O después de inculparse, fue bajo la influencia del alcohol que tomé esta decisión. Perdónenme, no voy a hacer eso. Pero no,
A él le importó más la vergüenza, lo que diría la gente, el temor al que dirán, pero no tenía realmente temor de Dios. No importó todo lo que él sabía, todo el concepto que él tenía de Juan, que era un varón justo, era un varón santo, que por eso lo tenía guardado y lo mandó ejecutar. Es que yo soy un hombre de palabra. Hay cosas en las cuales nosotros necesitamos arrepentirnos, necesitamos dar una vuelta atrás y no tomar acción en ciertas cosas que son contrarias a lo que Dios nos muestra en su palabra. Eso más bien dignifica. Si te equivocas como padre, si te equivocas como siervo de Dios, hermanos, ¿cuántas veces tenemos que pedirle perdón a las ovejas? ¿Cuántas veces tenemos que pedirle perdón a tantas personas? Sí, no es fácil. A veces el orgullo quiere prevalecer nuestra posición. Pensamos de que vamos a perder autoridad, pero muchas veces tu hijo o la persona que ha sido ofendida está esperando esa reacción de ti. Y eso más bien te consolida como padre. Te muestra de que tú también eres una persona de carne y hueso que se equivoca, pero que también tiene la capacidad de enmendar. Y eso te dignifica, te engrandece, en vez de menoscabar tu autoridad y tu posición. Es importante arrepentirse, es importante reconocer que nos equivocamos. Sí, no es fácil. Muchas veces para mí no ha sido fácil, pero es importante, porque de esa manera nosotros también exaltamos al Señor en nuestras vidas. Entonces vemos este contraste. Realmente lo que nos muestra este pasaje de la muerte de Juan es un contraste entre una persona aparentemente que tiene principios honorables, que tiene una posición de autoridad, con una persona que sí realmente tiene una posición de autoridad porque está cimentada en Dios. Su confianza está puesta en Dios, vive en integridad, tiene un testimonio inquebrantable. Es decir, la vida de Herodes en contraste con la vida de Juan el Bautista. Dios no quiere que tú seas como Herodes, que tiene apariencia, pero que no es en esencia, sino que tú seas realmente como Juan el Bautista. Juan el Bautista, nos dice la Biblia, que fue separado desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre fue un niño lleno del Espíritu Santo. Cuando María va a visitar a su madre, a Elizabeth, dice que el niño saltó en su vientre porque era lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. La Biblia nos dice, hermanos, que tú y yo, si somos hijos de Dios realmente, es porque hemos sido separados para Dios, hemos sido predestinados para Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios tiene un propósito para ti, pero así como fue el propósito de Juan el Bautista, de ser un precursor, de ser un mensajero de justicia, de no contaminarse con el sistema religioso, porque él realmente era un candidato para ser un religioso en su tiempo. Su padre era de la casta sacerdotal. Él estaba ofreciendo incienso según el orden de su familia. Era levita. También Juan estaba destinado a ser un sacerdote, ser un servidor del templo, pero él salió de ese sistema religioso que estaba corrupto, que estaba viciado, que realmente había añadido la voluntad del hombre. Lo había hecho, como decía Jesús, más fuerte que la misma palabra de Dios. Guardaban más las tradiciones. ¿Y qué te hace ver eso?
a una religión. Quizás la religión que tú estás también ahora practicando, donde prevalece más las costumbres y la voluntad del hombre. Dice santos, autoridades religiosas que han añadido a la palabra de Dios, dejándola sin efecto, imponiendo a bien cosas que no son las que Dios estableció en su palabra. Establecen la idolatría, establecen el celibato, establecen la adoración a imágenes, que es justamente muchas de las cosas, entre otras, que Dios aborrece, abomina en su palabra. Entonces, Juan el Bautista rechazó ese sistema religioso, pero sin embargo tenía autoridad, tenía un testimonio de ser un hombre santo, de ser un profeta de Dios. Él vinieron muchas veces y le dijeron, tú eres el Mesías. No, le dijo, yo no soy, pero viene detrás de mí. Yo soy simplemente, como dice el profeta, voz del que anuncia el camino del Señor. Y yo te quiero decir, hermano, que Cristo viene pronto. Lo hemos venido predicando, lo hemos dicho cientos de veces a través de este medio. El Señor viene pronto, se está cumpliendo su palabra. Es momento en que tú te levantes como un verdadero hombre de Dios, como Elías. Es hora de denunciar el pecado, es hora de proclamar las buenas noticias, es hora de decir que el Señor viene pronto. Arrepentíos y bautícese. Es decir, muestren de manera externa también, den testimonio de que sus vidas han sido entregadas al Señor, de que ustedes le han abierto su corazón. Arrepiéntense. Jesús mismo tomó ese mensaje. Y luego también, como hemos visto la semana pasada, cuando Jesús envía de dos en dos, ¿qué les dice? Les da ese mismo mensaje. Dice 6:13, lo que veíamos la semana pasada. Y echaban fuera en el versículo 12, y saliendo los discípulos que fueron enviados a los, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Tenemos que confrontar a la gente, decirle, arrepiéntete, cambia tu vida. Pero la única manera de poder cambiar tu vida total y completamente de raíz es cuando tú le entregas tu vida a Jesús, cuando tú le pides perdón por tus pecados y le permites entrar en tu vida. Ese es el verdadero mensaje que no debe de cambiar. Y es así como tú y yo tenemos que vivir. Hemos sido separados del vientre de nuestra madre para cumplir con el propósito de Dios, para predicar el mensaje milenario que no ha cambiado, que no tiene por qué cambiar. Somos embajadores del reino de los cielos. Dios nos ha dado el mensaje y ese mensaje tenemos que darlo con un heraldo para no ser eliminados, como dijo el apóstol Pablo. Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio, porque si no lo hago de buena gana, me es encomendada la tarea. Dios nos ha encomendado la tarea de confrontar, de predicar, de decirle a la gente que se arrepientan de su vana manera de vivir, que la religión no salva, que tienen que entregar sus vidas a Jesús para que Él venga a morar en ellos y su vida sea transformada de adentro hacia afuera. Podemos decir más de Juan el Bautista. Jesús dijo que ningún hombre nacido de mujer sería como Juan el Bautista, pero mayor es uno de los que son ahora parte del reino de los cielos. Es decir, ahora tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, eres mayor. ¿Por qué? Porque toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahora, quizás por causa del testimonio de Cristo, por causa de la predicación que Dios nos ha encomendado, no seamos los más populares. Quizás no nos inviten a ninguna iglesia a predicar. Quizás hasta nos golpeen, nos maltraten. Quizás hasta nos decapiten, como decapitaron a Juan el Bautista. Pero yo quiero decirte de que al final de los tiempos habrá persecución también. Muchos tendrán que derramar su sangre por la causa de Cristo, como lo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el precursor, fue como Elías,
Interesante, porque dice que Elías fue un hombre sujeto a pasiones como tú y yo, pero fue un hombre de oración, un hombre que decía: Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Tu vida está siempre delante de la presencia de Dios. Es decir, todo lo que tú haces, lo haces para Dios. Aún siendo un hombre, una mujer sujeta a pasiones, un hombre, una mujer que sufre por causa de su carne, de sujetar esta humanidad que muchas veces nos juega en contra. Pero a través de la oración ferviente, Dios te ha dado autoridad, te ha dado poder, y ves la gloria de Dios, ves la oración respondida, porque toda potestad te ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesús nos va a alertar, nos va a decir de que vamos a tener persecución, nos va a decir de que el mensaje que nosotros demos muchas veces no va a ser aceptado. Jesús le dijo a sus discípulos: si no reciben el mensaje, salgan de esa ciudad y sacudan sus pies. Eso será para testimonio de que el juicio será muy grande para aquellos que rechacen el mensaje. Pero tenemos que ser obedientes al llamado, al propósito de Dios. Hermanos, Dios no nos llamó a jugar a la religión, nos llamó a vivir una vida consagrada al Señor. Y dice el libro de Hebreos, el libro de los héroes de la fe, dice que algunos no llegaron a ver el cumplimiento de las promesas, pero murieron esperándola. Dice Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y la constitución de un verdadero hijo de Dios es su palabra. Tenemos que vivir completamente en línea con la palabra de Dios. Somos extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Eres consciente de ello? ¿Eres consciente? Colosenses 3 dice que pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, no en la de la tierra. Hermanos, el Señor viene pronto y viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, por una iglesia que hace su voluntad. La Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el filtro. Ese es el filtro que deja sin efecto a la religión, que deja sin efecto a esas personas que se fundamentan en doctrinas aparentemente cristianas, pero que no están 100% fundamentadas en la doctrina de los apóstoles y profetas, que es la que nos muestra su palabra y que está vigente hasta hoy. El libro de Apocalipsis, capítulo 6, y con esto termino. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 en adelante, nos da testimonio de algo que ya ha sucedido y sucederá. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Amados, vendrá persecución,
Pero ¿cómo está fundamentada tu vida? ¿Prevalecerás hasta el final? El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Vienen los tiempos en que tendrán que aparecer nuevamente esos mártires. Interesante cuando Jesús dice en Hechos 1:8 que serán investidos del poder de lo alto para que me sean testigos. La palabra testigo en griego es martureo, de donde se origina la palabra mártir. Dios quiere que tú seas un testigo dispuesto a morir como un mártir, como aquellos creyentes que murieron en el circo romano mientras eran devorados por los leones, adorando a Dios sin negar su fe. Estos creyentes también, que serán perseguidos, y aún en este tiempo, hermanos, muchos cristianos, en lugares donde no es aceptado el Evangelio, están muriendo por la causa de Cristo y están esperando que el Señor, que es el único autorizado a dar venganza, la dé por las vidas de sus santos que han sido derramadas por su testimonio. ¿Estás preparado para llegar a ese nivel de sacrificio? Serás como los amigos de Daniel, que no te postrarás ante el sistema, que estarás dispuesto a morir, a decirles al gobernante, al sistema: ¿sabes qué? No queremos hablarte de este asunto, y además no nos vamos a postrar delante de tu imagen ni delante de nada. Y si nos echas al horno de fuego, Dios es poderoso para librarnos. Y si no, quiero que sepas, oh rey o gobernante, que no nos postraremos delante del sistema, delante del rey, delante de lo que tú nos propones, que es contrario a la voluntad de Dios. Vienen tiempos de avivamiento, pero el tiempo de avivamiento también tiene su contraparte, porque el que no anda en línea con lo que Dios establece caerá postrado inmediatamente, como Ananías y Zafira, delante de los pies de Dios. Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, hoy es el momento. La Biblia dice: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Y si tú, hermano, estás jugando a la religión, si tú estás haciendo votos a la ligera, o has quebrantado tus votos, tus compromisos, has dejado de honrar a Dios, has dejado de servirle, has dejado de dar testimonio, hoy Dios te confronta y te dice que tienes que volver a tu primer amor, que tienes que reconsagrarte a Él, porque Él viene pronto por una iglesia sin arruga y sin mancha. Cierra tus ojos por un instante, y si no has hecho esta oración de entrega, hazla en esta hora. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón en esta hora, Señor. Señor, yo renuncio a toda religiosidad. Y Señor, me entrego a ti. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona. Abre mi entendimiento para entender tu palabra. Señor, dame hambre y sed por tu palabra. Señor, lléname con tu Espíritu Santo para vivir una vida transformada. Padre, para convertirme en un instrumento en tus manos, como lo fue Juan el Bautista. Señor, tú me has separado desde el vientre de mi madre para cumplir con tu propósito. Señor, lléname para yo poder cumplirlo también. Derramar mi vida hasta la muerte, si es posible, para cumplir con tu propósito eterno. Señor, en esta mañana yo te abro mi vida, te abro mi corazón y te invito a entrar para que tú seas a partir de hoy
mi Señor y mi Salvador. Y si tu hermano has quebrantado los principios de Dios, dile: Señor, en esta mañana yo te pido perdón. Y Señor, te pido que tú me cambies. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Quiero ser un creyente que verdaderamente glorifique tu nombre y haga tu perfecta voluntad. Señor, hoy yo me entrego total y completamente a ti. Si tú hiciste esta oración de todo corazón, la Biblia dice que hoy tú te has convertido en un hijo verdadero, una hija verdadera de Dios, porque has cumplido con lo que Dios ha establecido en su palabra. Es lo que Él dice, no lo que el hombre dice, no lo que la religión dice. Dice: más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. Tu nombre hoy ha sido inscrito en el libro de la vida. Hoy hay fiesta en el cielo. Dice: por un solo pecador que se haya arrepentido, los ángeles glorifican a Dios. Que el Señor te bendiga. Doy gracias a Dios por tu vida. Y te recordamos que estamos los días miércoles a las 7 de la noche, teniendo el tiempo de oración, el tiempo de intercesión por alguna situación, porque el enemigo va a seguir atacándonos. El enemigo va a querer sacarnos de carrera. Por eso, esta es una carrera maratónica. La vida cristiana no es una carrera de 100 metros planos, es una carrera de resistencia. Así que te invitamos a participar también con nosotros en este tiempo, los días miércoles a las 7 de la noche, tiempo de oración, de intercesión. Tú puedes escribirnos al chat. Si tú también quieres colaborar con nuestro ministerio, puedes comunicarte con nosotros y nosotros estaremos dándote la manera en que tú puedes también permitir de que la palabra de Dios siga corriendo. Y una de las maneras en que tú puedes colaborar es compartiendo este video con otras personas que no conocen al Señor, familiares, amigos, compañeros de trabajo. Compárteles para que ellos también tengan la oportunidad de conocer a Cristo. Y como hoy, los días domingos 11 de la mañana, estamos compartiendo este mensaje de salvación y edificación. Que el Señor te bendiga y recuerda: Cristo viene pronto. Prepárate. Bendiciones.